Bienvenidos al lugar donde la verdad es más escalofriante que la ficción. Hoy descubrirás un crimen que te hará mirar 2 veces a tu alrededor. Bienvenidos a Archivos del Silencio. La mañana comenzó como cualquier otra. El lugar no tenía nada de especial en un punto de paso. Rutinario, casi invisible, para quienes transitaban por ahí todos los días. Nadie se detiene en sitios así. Nadie mira 2 veces. Por eso cuando alguien notó esa maleta, lo primero que pensó no fue en un crimen, sino en un descuido, un objeto olvidado. Algo que no valía la pena tocar. La maleta era grande, oscura, pesada, demasiado pesada. Al principio, nadie se acercó. Permaneció ahí durante horas, como si formara parte del paisaje, pero algo no encajaba. No estaba abierta, no tenía etiquetas, no parecía perdida, en el sentido común de la palabra. Estaba colocada con intención, y esa sensación, difícil de explicar, imposible de ignorar, fue la que llevó a una llamada a las autoridades. Cuando la policía llegó, el ambiente cambió. Los curiosos comenzaron a reunirse a distancia. Se formó un silencio extraño, expectante. Los agentes siguieron el protocolo, acordonaron la zona, tomaron fotografías, intercambiaron miradas. Para ellos, una maleta abandonada podía significar muchas cosas. Pero la experiencia les decía que cuando alguien deja algo así y no vuelve por ello, rara vez es una buena señal. Al abrirla, la realidad se impuso con un peso imposible de esquivar. Dentro no había ropa, no había objetos personales. Había un cuerpo en la escena. No necesitó explicaciones. El aire se volvió denso. Lo que hasta ese momento era una sospecha, se transformó en certeza. La maleta no era el problema. Era el contenedor de una historia mucho más oscura. De una decisión tomada tiempo atrás, de un intento desesperado por ocultar algo que jamás debió esconderse. La noticia se propagó con rapidez. En cuestión de horas, el lugar estaba rodeado de cámaras, patrullas y rumores. Los titulares comenzaron a formarse incluso antes de que se supiera el nombre de la víctima. Para el público, era el caso de la maleta. Para los investigadores, era el inicio de una carrera contra el tiempo, porque había una pregunta urgente flotando en el ambiente. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué nadie la estaba buscando? Las primeras diligencias confirmaron algo inquietante. No existía, al menos de inmediato, una denuncia por desaparición que coincidiera. Ningún reporte reciente, ninguna familia reclamando respuestas. Era como si esa persona hubiera sido borrada antes, incluso, de ser encontrada. Y entonces apareció el nombre Ángela, un nombre común, fácil de olvidar, difícil de rastrear. Aún no se sabía quién había sido realmente Ángela, ni cómo había terminado dentro de una maleta. Pero lo que sí estaba claro desde ese momento era algo mucho más perturbador. En su historia, no comenzaba con su muerte, sino mucho antes, en un entorno donde el silencio fue más fuerte que la verdad. Mientras los peritos trabajaban y la maleta era retirada del lugar, una certeza empezaba a tomar forma entre los investigadores. Este no era un crimen impulsivo, no era un accidente, era el resultado final de una cadena de decisiones, mentiras y omisiones sostenidas durante años. La cuenta regresiva había comenzado, y cada paso hacia atrás, en el tiempo, prometía revelar no solo cómo murió Ángela, sino por qué nadie quiso verla desaparecer. Para entender cómo Ángela terminó dentro de una maleta, los investigadores tuvieron que hacer algo fundamental: reconstruir su vida cuando aún estaba viva. No el día de su muerte, no su final, sino sus días comunes. Porque muchas veces, la verdad no se esconde en el momento del crimen, sino en todo lo que lo precede. Ángela no era alguien que llamara la atención. No aparecía en noticias, no tenía antecedentes, no era una figura visible para la sociedad. Precisamente por eso, su ausencia pasó tanto tiempo sin ser notada. Vivía dentro de una rutina cerrada, limitada, casi por completo, a su entorno más cercano. Su mundo era pequeño y controlado
Quienes la conocieron, la describían como una persona callada, reservada, con una forma de estar que parecía siempre contenida. No solía hablar de sí misma, no compartía problemas, no pedía ayuda. Esa actitud, que para algunos era simple timidez, con el tiempo empezó a verse como algo más, una costumbre aprendida. Su entorno familiar era su centro, y al mismo tiempo, su frontera. Ángela pasaba la mayor parte de su tiempo ahí. No había grandes círculos sociales, ni rutinas que la expusieran demasiado al exterior. Eso, para los investigadores, se convirtió en un dato clave en sí. Algo le ocurrió. Era muy probable que hubiera sucedido puertas adentro. Con el paso de los días, comenzaron a surgir pequeños detalles que antes nadie había considerado importantes, comentarios aislados, cambios de ánimo, momentos en los que Ángela parecía ausente, incluso cuando estaba presente. Nada que por sí solo levantara alarmas, pero que juntos dibujaban un patrón inquietante. Había días en los que dejaba de responder mensajes, otros en los que cancelaba planes sin explicación. Personas que recordaban haber sentido que algo no estaba bien, pero que nunca llegaron a decirlo en voz alta. Porque cuando el silencio es la norma, lo extraño se vuelve cotidiano. Los investigadores también pusieron atención en su dependencia emocional y material. Ángela no tomaba muchas decisiones por sí sola, no porque no pudiera, sino porque no estaba acostumbrada a hacerlo. Su vida estaba marcada por reglas implícitas, por límites que no siempre se expresaban, pero que se respetaban sin cuestionar. Y eso es lo más perturbador de esta etapa de la historia. No hubo un quiebre evidente. No hubo una gran discusión conocida, ni una huida, ni una amenaza pública. Todo ocurrió de forma gradual, casi imperceptible, como si la desaparición de Ángela hubiera comenzado mucho antes de que dejara de ser vista. Para la policía, esta reconstrucción dejó algo claro. Ángela no desapareció de repente, fue desapareciendo poco a poco, emocionalmente primero, socialmente después. Cuando su cuerpo fue encontrado, su ausencia ya llevaba tiempo normalizándose, y eso planteó una nueva pregunta. Aún más inquietante que la anterior en sí, Ángela ya estaba dejando de existir para los demás. ¿Quién fue la última persona que realmente la vio como alguien vivo? La respuesta no estaba en la calle donde apareció la maleta, sino en el lugar donde Ángela pasó la mayor parte de su vida. Ahí, donde nadie miró demasiado de cerca. El momento exacto en que Ángela desapareció no quedó marcado por sirenas ni por llamados de auxilio. No hubo testigos que señalaran una fecha precisa, ni un último mensaje que encendiera alarmas. Simplemente dejó de estar. Y lo más inquietante es que, durante un tiempo, nadie pareció notarlo. Para la mayoría de las personas, desaparecer implica una ruptura en faltar al trabajo, no regresar a casa, dejar pendientes evidentes. En el caso de Ángela, nada de eso ocurrió de manera abrupta. Su vida ya era lo suficientemente reducida como para que su ausencia pudiera explicarse con excusas simples. Está ocupada, fue unos días, no quiere hablar en frases comunes, aceptadas sin demasiadas preguntas. Los días pasaron luego las semanas. Nadie presentó una denuncia inmediata. No hubo una búsqueda formal. Para las autoridades, este dato fue tan revelador como perturbador. La desaparición de Ángela fue posible porque encajó perfectamente en la rutina de silencios que la rodeaba. Su falta no generó un vacío visible, porque su presencia ya era discreta, casi invisible para el mundo exterior. Cuando finalmente alguien preguntó por ella, las respuestas fueron vagas e inconsistentes, a veces contradictorias. Cada versión parecía construida para cerrar la conversación rápido, no para aclarar nada. Y aún así, durante un tiempo, esas explicaciones bastaron. La policía reconstruyó ese periodo como una especie de zona gris. No había un día uno claro, no había una última vez vista confirmado, solo había un deslizamiento lento hacia la nada. Una desaparición sin ruido. Este retraso fue crucial. Cada día sin denuncia significaba menos posibilidades de reconstruir con precisión los hechos
Han menos rastros, menos preguntas incómodas. Y, para quien sabía la verdad, más tiempo para sostener una mentira. Cuando la investigación se activó tras el hallazgo de la maleta, ese pasado reciente se volvió un rompecabezas lleno de huecos. Los investigadores se preguntaban cómo era posible que una persona desapareciera sin que nadie la buscara. La respuesta no estaba en la falta de afecto, sino en algo más complejo, en una normalización del control y del silencio. En retrospectiva, hubo señales, cambios en las rutinas que nadie supo explicar, objetos que dejaron de verse, contactos que se cortaron sin despedida. Pero cada señal fue interpretada de la manera más cómoda posible, porque preguntar más habría significado mirar donde nadie quería mirar. La desaparición de Ángela no fue un evento, fue un proceso, y en ese proceso, alguien tuvo que responder preguntas, alguien tuvo que dar explicaciones, alguien tuvo que sostener, día tras día, la idea de que Ángela simplemente ya no estaba, por razones que no valía la pena cuestionar. Ahí es donde la atención de los investigadores comenzó a enfocarse con mayor claridad, porque no todos guardan silencio por las mismas razones. Y en ese silencio prolongado, empezó a perfilarse una certeza incómoda: a la verdad nunca estuvo perdida, solo fue protegida por quienes más cerca estaban de ella. La cuenta regresiva continuaba, y el siguiente paso obligaría a mirar directamente hacia ese núcleo donde la desaparición no fue denunciada, sino aceptada. Cuando los investigadores centraron la atención en la familia de Ángela, el caso dio un giro inevitable, no porque hubiera una acusación directa desde el inicio, sino porque ahí estaba el mayo vacío de información, demasiadas respuestas imprecisas, demasiadas frases que parecían ensayadas, y sobre todo, una calma que no coincidía con la gravedad de lo ocurrido. Las primeras entrevistas fueron formales, casi correctas. Nadie levantó la voz, nadie mostró sorpresa genuina. Se habló de Ángela en pasado con una naturalidad inquietante, como si su ausencia hubiera sido asimilada mucho antes del hallazgo de la maleta. Para los investigadores, ese detalle no pasó desapercibido. El duelo parecía adelantado. Cada miembro de la familia ofrecía una versión ligeramente distinta sobre los últimos días de Ángela. No eran contradicciones evidentes, sino pequeños desajustes en fechas que no coincidían, actividades que nadie podía confirmar, decisiones atribuidas a Ángela que no encajaban con su personalidad. Cuando se les pedían precisiones, aparecía el silencio o la evasión. Había una idea que se repetía una y otra vez. Ángela quería irse. Necesitaba espacio. Estaba pasando por algo. Ninguna de esas frases venía acompañada de pruebas. No había mensajes de despedida. No había planes concretos. No había rastro de una vida nueva. Solo palabras usadas como barrera. La dinámica familiar comenzó a tomar forma ante los ojos de la investigación. Un entorno donde las decisiones no siempre se discutían, sino que se acataban, donde las emociones incómodas se resolvían con silencio, donde preguntar demasiado podía interpretarse como una amenaza al equilibrio interno. Los peritajes psicológicos posteriores señalarían algo clave. El silencio no era casual, era una herramienta, una forma de control, una manera de mantener las cosas en orden. En ese contexto, la desaparición de Ángela no fue tratada como una emergencia, sino como un problema que debía manejarse puertas adentro. Con el avance de los interrogatorios, ese muro comenzó a mostrar grietas, no porque alguien confesara, sino porque sostener una mentira prolongada requiere memoria perfecta. Y la memoria, bajo presión, falla. Detalles que cambiaban, afirmaciones que se corregían, gestos de incomodidad ante preguntas simples. Para los investigadores, el foco ya no estaba solo en qué había pasado, sino en por qué nadie habló, que se estaba protegiendo realmente, porque a esas alturas quedaba claro que la maleta no escondía únicamente un cuerpo, escondía años de dinámicas disfuncionales y verdades. La familia
que en un principio parecía una fuente de respuestas, se convirtió en el centro del enigma, no por lo que decía, sino por lo que evitaba decir. Cada silencio añadía peso a una sospecha creciente. Alguien ahí sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y mientras el cerco se estrechaba, una certeza se volvía imposible de ignorar. La desaparición de Ángela no fue un error ni un descuido. Fue la consecuencia de un sistema de silencios que tarde o temprano estaba destinado a colapsar. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, era quién sería el primero en dejar de sostenerla. A partir de ese punto, la investigación dejó de avanzar en círculos y comenzó a cerrarse como un embudo. Ya no se trataba solo de reconstruir el pasado de Ángela, sino de contrastar cada palabra dicha por su entorno con hechos verificables. Tiempos, movimientos, registros. La verdad empezaba a depender menos de los testimonios y más de las pruebas. Los investigadores revisaron llamadas, mensajes, movimientos bancarios, registros médicos. Buscaban una señal mínima de actividad posterior a la fecha en que la familia aseguraba haber visto a Ángela por última vez. Pero no la encontraron. El rastro se cortaba en seco, como si alguien hubiera decidido apagarla del mundo de forma deliberada. Ese vacío temporal coincidía con algo más inquietante, en cambios en la conducta de ciertos familiares, justo después de ese periodo. Hushinaos, alterados, limpiezas profundas, objetos que desaparecieron del hogar. Nada de eso era ilegal por sí mismo, pero en conjunto dibujaba un patrón difícil de ignorar. La maleta volvió a ocupar un lugar central en la investigación, no solo por su contenido, sino por su origen. No era un objeto cualquiera. Alguien la había conseguido, preparado y trasladado. Eso implicaba planificación, decisiones tomadas con calma, tiempo para pensar y para mentir. Las pericias técnicas aportaron nuevos datos. Se estableció una línea temporal más precisa y, con ella, se redujo el número de escenarios posibles. Cada hipótesis descartada acercaba más a una sola conclusión. A lo ocurrido, no fue impulsivo, ni accidental, ni obra de un extraño. La presión aumentó. Las entrevistas se repitieron, esta vez con un tono distinto. Las preguntas eran las mismas, pero el contexto había cambiado. Donde antes había evasivas toleradas, ahora había silencios incómodos. Donde antes había versiones flexibles, ahora había contradicciones imposibles de sostener. Algunos miembros de la familia comenzaron a mostrar señales de desgaste. La seguridad inicial se transformó en irritación, luego en miedo, porque cuando la verdad está cercada por hechos, la mentira se vuelve una carga pesada. Cada palabra pronunciada podía convertirse en evidencia en contra. El punto de quiebre llegó con una prueba concreta, una evidencia que no dependía de interpretaciones ni de recuerdos, algo que conectaba directamente el lugar donde Ángela vivía, con el momento en que dejó de existir para el mundo exterior. Ese hallazgo cambió la dinámica del caso por completo. Desde ese instante, la maleta dejó de ser solo el final de la historia. Se convirtió en la consecuencia visible de algo que había ocurrido mucho antes, en un espacio cerrado, lejos de miradas externas. Los investigadores ya no dudaban, sabían que la verdad estaba cerca, y también sabían que, cuando finalmente saliera a la luz, no solo revelaría cómo murió Ángela, sino también quienes participaron activamente en ocultar su ausencia. La cuenta regresiva se aceleraba, porque a veces, la verdad no se descubre de golpe. A veces, se impone cuando ya no queda ningún lugar donde esconderla. Con la evidencia sobre la mesa, la investigación entró en su fase más delicada en reconstruir lo ocurrido. No desde la especulación, sino a partir de hechos comprobados, peritajes y una línea temporal que ya no dejaba margen para versiones alternativas. La verdad empezó a tomar forma, y lo hizo de manera fría, casi implacable. Ángela no murió el día en que fue encontrada. Su muerte había ocurrido tiempo antes, en el lugar donde vivía. No hubo traslado inmediato, no hubo aviso, no hubo búsqueda. Hubo una decisión consciente de ocultar. Ese dato fue clave para entender todo lo demás. La maleta no fue una solución improvisada.
sino la etapa final de un proceso de encubrimiento. Los peritos establecieron que, tras su fallecimiento, el cuerpo fue mantenido fuera de la vista. Cada acción posterior respondió a una lógica concreta: a ganar tiempo, evitar preguntas, sostener una normalidad artificial. El silencio que había rodeado a Ángela en vida se convirtió en el principal aliado para ocultar su muerte. La reconstrucción oficial descartó la participación de terceros ajenos al entorno. No hubo ingreso forzado. No hubo señales de intervención externa. Todo ocurrió dentro de un círculo cerrado, en un espacio donde las dinámicas de control y dependencia ya estaban presentes desde hacía años. Lo más perturbador no fue solo el acto en sí, sino lo que vino después. La convivencia con la mentira, las explicaciones repetidas, las rutinas sostenidas, como si nada hubiera pasado. Para los especialistas, esto evidenciaba un mecanismo psicológico claro en la negación activa: no enfrentar la realidad, sino enterrarla bajo capas de normalidad forzada. La maleta, en ese contexto, adquirió un significado simbólico. No solo contenía un cuerpo, sino todo aquello que no se quiso ver. Cada cierre, cada traslado, cada intento de ocultamiento fue una extensión del mismo impulso en evitar que la verdad saliera a la superficie. Cuando los responsables fueron confrontados con la reconstrucción completa, ya no había espacio para evasivas. Las pruebas hablaban por sí solas. La narrativa inicial se derrumbó, y con ella, la imagen de una desaparición voluntaria o inexplicable. La verdad era más simple y más dura: Ángela murió donde vivía, y quienes estaban a su alrededor eligieron el silencio en lugar de la ayuda. Eligieron proteger una estructura familiar antes que reconocer lo ocurrido. Ese fue el punto exacto en que el caso dejó de ser solo un hallazgo macabro y se convirtió en una historia sobre responsabilidad, sobre cómo el miedo, el control y la negación pueden prolongar un crimen mucho más allá de su momento inicial. La maleta había cumplido su función durante un tiempo, pero ninguna mentira, por bien cerrada que esté, puede permanecer oculta para siempre. Y ahora, solo quedaba una etapa: ver cómo esa verdad sería enfrentada ante la justicia y ante la sociedad. Con la verdad detrás de la maleta finalmente establecida, el caso avanzó hacia la fase judicial. Para los responsables, la tranquilidad que habían mantenido durante años comenzó a desmoronarse bajo la presión de la ley y de la evidencia acumulada. La escena del juicio no solo era un espacio legal, sino un escenario donde las máscaras comenzaron a caer. Desde el inicio, el tribunal se centró en las pruebas irrefutables, en registros de movimientos, testimonios inconsistentes y peritajes psicológicos. Cada documento, cada objeto, cada declaración era un paso más hacia la exposición completa de lo que había sucedido, lo que durante años había sido ocultado detrás de silencios y excusas. Ahora se mostraba con claridad ante jueces, fiscales y familiares. Durante las audiencias, surgieron tensiones que no habían aparecido en la fase investigativa. Los familiares que habían protegido la narrativa oficial mostraron grietas en su compostura: palabras torpes, pausas largas, miradas que delataban miedo y culpa. Cada intento de justificar acciones anteriores chocaba con la evidencia acumulada, y la presión comenzó a quebrar la imagen cuidadosamente construida de normalidad. Uno de los aspectos más impactantes fue la reconstrucción psicológica que se presentó. Expertos explicaron cómo la dinámica familiar había permitido la desaparición de Ángela, como el control, la dependencia y el miedo al conflicto habían creado un entorno donde nadie se atrevió a actuar, y como esas mismas fuerzas habían facilitado el ocultamiento de su muerte. La sala, tensa y silenciosa, se llenó de la sensación de que la verdad era mucho más que un hecho criminal. Era un espejo del comportamiento humano. Las declaraciones finales marcaron un punto crucial. La fiscalía expuso no solo los hechos, sino el patrón de decisiones que condujo al crimen y al encubrimiento. Cada palabra era un recordatorio de que el silencio sostenido por años tenía consecuencia. Cada argumento se convirtió en una presión directa sobre aquellos que habían confiado
en que nadie descubriría la verdad. Cuando llegó el momento de la sentencia, el peso de la justicia fue ineludible. La condena no solo reflejaba la gravedad del acto final, sino la responsabilidad por permitir que la desaparición pasara desapercibida, por prolongar el sufrimiento de Ángela y por sostener mentiras que terminaron definiendo su destino. Para los espectadores y familiares presentes, el juicio fue también una revelación de la complejidad humana, como el miedo, la manipulación y la dependencia pueden convertir situaciones comunes en tragedias. Cada silencio sostenido, cada excusa repetida, cada mirada que evitaba la verdad, se tornó en evidencia irrefutable. En ese momento, quedó claro algo que había permanecido latente desde el hallazgo de la maleta: la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir. Y cuando finalmente se cerró la sesión, los responsables no solo habían enfrentado la ley, sino también la exposición de sus propias decisiones y silencios que los acompañarían para siempre. El caso de Ángela ya no era solo un misterio. Se había convertido en una historia de responsabilidad, culpa y consecuencias inevitables. El último capítulo, la parte final de esta historia, se dedicaría a lo que quedó después: el impacto, la reflexión y la memoria de Ángela más allá de la maleta. Cuando la sentencia estuvo firme y los responsables cumpliendo su condena, el caso de Ángela comenzó a transformarse en algo más que un proceso judicial. Se convirtió en un símbolo de silencios que matan, verdades escondidas y responsabilidades ignoradas. La maleta que había revelado su final seguía siendo un recordatorio de todo lo que no se dijo, de todos los años en que su ausencia fue normalizada y de cómo la verdad puede permanecer oculta mientras nadie se atreve a mirarla de frente. Los medios de comunicación continuaron dando cobertura al caso, pero lo que más llamó la atención no fueron los detalles morbosos, sino la manera en que la historia mostraba los efectos de la negación y la omisión. Se habló del entorno familiar, de la dinámica de control que permitió que Ángela desapareciera sin que nadie lo denunciara, y de cómo las estructuras invisibles de silencio pueden ser igual de peligrosas que un acto de violencia física. La sociedad reaccionó con incredulidad, indignación y, en algunos casos, con reflexión. Muchos se preguntaban cómo alguien podía desaparecer y pasar tanto tiempo sin que nadie notara nada. El caso abrió debates sobre la importancia de prestar atención a las señales, de cuestionar comportamientos extraños y de cómo las redes de cercanía pueden proteger tanto como pueden dañar. Para los investigadores y fiscales, el cierre del caso no significó solo cumplir con la justicia, fue también un recordatorio de la fragilidad humana y de la responsabilidad que todos tenemos al no permanecer indiferentes. Para la familia, las consecuencias fueron profundas y permanentes. No se trataba solo de enfrentar la condena, sino de vivir con el peso de las decisiones tomadas durante años. Las relaciones internas se fracturaron, los recuerdos se volvieron dolorosos, y la rutina que habían sostenido durante tanto tiempo se desmoronó. Cada silencio sostenido, cada mentira contada para protegerse a sí mismos, había dejado cicatrices que ninguna sentencia podía borrar. El legado de Ángela, sin embargo, comenzó a tomar otra forma. Amigos cercanos, vecinos y personas que comenzaron a conocer su historia por los medios, decidieron convertir su recuerdo en un recordatorio de la necesidad de mirar, escuchar y actuar. Talleres, charlas y artículos surgieron con un enfoque en la prevención de desapariciones y en la importancia de la comunicación en entornos familiares complicados. La historia de Ángela se convirtió en una lección a la indiferencia y el silencio pueden ser cómplices de la tragedia. Y el cuidado de quienes nos rodean requiere atención, empatía y responsabilidad. Finalmente, queda la pregunta que permanece más allá del juicio y de las noticias: ¿cuántas verdades siguen dentro de maletas invisibles? Ángela ya no estaba allí para contarlo, pero su caso dejó una enseñanza duradera. La verdad, por dolorosa que sea, tiene el poder
de emerger, incluso cuando todos parecen haberla ignorado. Y cuando lo hace, exige no solo justicia, sino también reflexión, memoria y cambios reales. El caso de Ángela cerró un capítulo, pero abrió muchos otros los de la conciencia, la responsabilidad y la vigilancia sobre aquello que elegimos no ver. Su historia quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de que la verdad no permanece oculta para siempre, y que incluso la más pequeña señal ignorada puede tener consecuencias irreversibles. Cada crimen deja huellas, y en nuestro próximo video descubriremos otra que te helará la sangre. No olvides suscribirte, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que crees. Hasta la próxima. Si te atreves a regresar